nombre es Bárbara Santos, yo soy artista visual, trabajo pues con tecnología desde hace muchos años y extrañamente también con plantas. Y digamos que es una cosa que cuando María me invitó a esta conversación, yo dije, yo no sé si ese es mi lugar porque yo trabajo con tecnologías y saberes ancestrales, pero obviamente todo tiene que ver con las semillas, todo tiene que ver con el lugar de origen de las semillas y con las plantas y mi vínculo, yo creo que como artista siempre ha tenido que ver con las semillas. Así no siempre, ¿no? Así no sea mi ejercicio el de estar sembrando. Entonces, vamos a tener una conversación con María. Yo voy a empezar a hablar un poquito de este librito que se llama La curación como tecnología. Me imagino que no sé si lo ven invertido como yo lo veo. Ese es un libro que sacamos con Eidartes en la línea de arte, ciencia y tecnología, que tiene, pues está dirigido por Andrés García Larrota. Y digamos que son como 5 años de exploración que hicimos con distintos sabedores indígenas en la Amazonía, en diferentes partes, sobre tecnologías, sobre el encuentro de tecnología ancestral y tecnologías, digamos, eh, académicas, científicas, occidentales. Con el llamado a María, lo que hice fue seleccionar solo el tema de las semillas y el tema de las plantas. Vamos a hablar pues de una muy bien particular, que es una planta bellísima, que es el carayurú, que es una planta que es como la esencia de vida de las mujeres. Ahorita vamos a entrar un poquito ahí. Yo, pues para contarles, pues he estado vinculada con plantas desde los 18 años. Ha sido como una experiencia de ir recorriendo el mundo, de ir narrando, de ir descubriendo cómo podemos entender la tierra que habitamos y cómo conocemos el mundo, ¿no? Y cómo se conoce el mundo también desde el saber de las mujeres, que también es una cosa que la academia no le da mucho espacio. Entonces, desde hace 15 años, también un poquito por azar, eh, empecé a trabajar por la invitación de una fundación que se llama la Fundación Gaia Amazonas. Fuimos al Caquetá a trabajar con una comunidad que son 6 etnias que viven en un río que se llama el río Piraparaná, en el Baupés. Y eso, pues realmente transformó mi vida antes y después. Y digamos que junto a CAIPI, que es la Asociación Indígena, y Gaia, desarrollamos con Silvia Gómez y Nelson Ortiz un libro que se llama El territorio de los jaguares de Yurupari, del cual pues soy editora, junto con Nelson y toda, digamos, como un grupo, un comité editorial de investigadores indígenas. Eso, pues en ese proceso duramos 10 años hasta el 2015. Y justo en el 2015 yo pude un poco como liberarme de mi labor de 10 años y empecé en un proceso de entender cuál era mi función como artista electrónica con todo ese saber de las plantas, de ese saber tradicional. Ese proceso fue un proceso muy largo, fueron yo creo que unos alrededor de 5 años de entender como las diferencias de los dos mundos y entender en qué momento se pueden articular. Ahí empezó el nacimiento de este libro, que se llama La curación como tecnología, con estas entrevistas a sabedores de tecnología. Eso es como un pedazo, pero cuando uno ve el trasfondo de todo lo que hay en esto, es que el saber viene de las plantas, el saber pues viene de lo que ingerimos, o sea, cómo lo que ingerimos es lo que nos transforma, lo que nos construye el cuerpo, lo que nos construye el espíritu, lo que nos construye nuestra capacidad de vincularnos con un territorio específico. Entonces voy a empezar a compartirles un PDF. Siempre están invitadas, pues María y Elena, a hacer todo tipo de comentarios. Esto realmente, lo más importante de esto es que no es que yo sepa, ¿no? Yo pues, también aclaro que no hago este trabajo pensando que soy indígena, ni que creo o que debo hablar por ellos, sino que llevamos 15 años pues de vínculos y relaciones que ha hecho que podamos compartir desde hace tiempo bastantes cosas. Entonces, es cómo poder traducir. Yo creo que mi ejercicio es un poquito como de traducción de mundos y ver
¿En qué momento solo podemos empezar como a traer a nuestra realidad, a nuestro contexto, a nuestro cuidado de una semilla, si sea una planta en un apartamento chiquitico, qué tipo de planta, por qué, nuestro vínculo con él, o el compostaje, o la relación que podemos tener con la salud de la tierra y cómo nosotros podemos permitir, digamos, que la tierra vuelva a, pues como a tener el aire y la calma suficiente para ser, ¿no? Entonces voy a empezar a compartir este PDF. Creo que me va a quedar un poco difícil ver las preguntas, entonces necesitaría que María me, me, me pegara un gritico. Si hay preguntas de chat, listo. Si hay preguntas de chat, si Elena quiere parar, porque yo no voy a estar viendo. Ah, perfecto. Ay, no, espérense que ahora no sé qué dice. Stop. Perdón. Entonces, share screen. Ahí puedes escoger que... ¿Ya está? Ya vemos. ¿Ahí ya está viendo? Sí, ya estamos viendo. Bueno, entonces crear el suelo, el saber de las semillas. Entonces esto es un diálogo invitando invitada por María Buenaventura y Elena, que llevan muchos años conversando sobre este tema, y esto ha sido un espacio pues de Odeón. Aquí mi gato está molestando. Y vamos a hablar pues de este librito, de unas pequeñas cosas, sobre todo de una entrevista específica de este librito que se llama La curación como tecnología, que nació pues después de 10 años de edición del libro del territorio de los jaguares de Yurupari. Sucedían conversaciones muy profundas, constantes sobre la tecnología, sobre las semillas, sobre el saber de las semillas en los territorios, y que tiene que ver como la energía, los minerales con ese saber. En esa medida pues vamos a hablar solamente como de unos pequeños pedazos. Quiero leer un poquito el inicio de este libro, la antesala, que es un buen momento, bueno, y también un poquito lo recojo en este momento que estamos en esta pandemia y que varios abuelos nos han abandonado y que pues esto se pudo haber evitado de alguna manera. Entonces también esta invitación es a que pensemos en eso, y es que este es un buen momento para reconocer aquello que nuestra historia ha censurado y exterminado. Es un buen momento para agradecer a las culturas milenarias su resistencia. Es buen momento para dejar de subvalorar el saber indígena y reconocer en sus lenguas propias como palabra de vida y ciencia holística. Es momento de crear tecnologías a partir de la autonomía de culturas diversas. Es quizá el último momento para tomar decisiones acertadas. Entonces vamos a hablar de este libro, pues no de la parte tecnológica, pero sí de unas plantas pues que se reseñan en el libro. Es muy importante saber que el conocimiento pues ancestral indígena nosotros lo llamamos holístico, es un saber integral, es un saber que no está desconectado de la vida, no está desconectado de la salud. Cultivar la semilla es entrar en relación con seres, o sea, los seres del bosque son personas, es gente, ¿no? Igual que nosotros, y en ese sentido cualquier tipo de vínculo con las plantas, con los animales, es entrar a dialogar con culturas, ¿cierto? Si lo queremos ver como micro y macro, como fractal, en la medida que nosotros somos aquí un contexto de amigos en Bogotá, que nos interesa la tierra, que la estamos cuidando, que tenemos cierto tipo de rituales para organizar las cosas que queremos hacer. De esa misma manera funcionan las plantas, de esa misma manera funcionan los animales. Pero pues lo más bello del saber tradicional es que es toda como la comunicación de calendarios, ¿cierto? Que es entender que está el tiempo y el espacio y que ahí se conectan, es una conexión interespecies, es decir,
No es que solo las plantas vivan la cultura de las plantas y los animales la cultura de los animales, sino que estamos completamente interconectados y necesitados los unos de los otros, ¿no? Y en qué medida, entonces, pues estas semillas que son como Muipu, que es uno de los colaboradores de, pues, un guía, amigo, una persona, pues, un indígena joven, un tatuyo, del Pirá Paraná, con el cual pues hemos tenido el tiempo para conversar muchas veces, ¿no? Entonces él distingue que hay como unas semillas de origen desde el saber ancestral, hay otras semillas que están mucho más conectadas para lo objetual, para lo artesanal, pero lo artesanal no es un canasto solamente, un canasto tiene que ver con el tiempo, con el espacio, con el territorio, todo está articulado. Entonces esa conexión semilla-cultura, digamos, es una conexión que está intrínseca completamente. Una de las plantas como más bellas de las que habla este texto de la curación como tecnología, nace de una conversación justamente con Muipu sobre el carayurú. El carayurú es una planta de origen, es una planta ancestral. Cuando ellos dicen que es una planta de origen, quiere decir que es una planta que nació con el origen del cosmos, o sea, con el origen del universo. Estas plantas de origen tienen una vida prematerial, prehumana, que viene en su pensamiento mucho antes que en su materialidad. O sea, una cosa es el pensamiento y otra cosa es llegar a la Tierra y ser lo que somos materialmente para reconocernos, ¿cierto? Entonces todo es ese como legado de origen que los abuelos de la Sierra Nevada y del Cauca y del Putumayo y del Pirá y Huitoto nos dicen todo el tiempo, ¿no? Es que ahí está escrito en el territorio nuestro conocimiento. En las plantas está nuestro saber, está nuestro pensamiento y nuestras historias de origen. Entonces esta es una planta, que es una planta bellísima que se llama el carayurú. Digamos que una manera de decirlo coloquialmente, muy poesía, es que el carayurú es como la cédula, ¿cierto? Este es el carayurú. Cuando esta plantica, ¿cierto? Que se va volviendo roja, la trabajan durante un proceso muy largo de varios días, muy complejo, y la convierten en este material, digamos que ya es un material procesado, que tiene una historia, o sea, cada manejo de cada planta tiene una historia de origen, tiene un sentido, que pues yo siempre lo relaciono como una analogía a la ciencia, ¿no? A la manera de transformar la materia, ¿no? O sea, que implica que una planta que fue como la que vimos, que son estas hojitas, ¿cierto? Que es esta misma, puede convertirse en esta, digamos, materia esencial que contiene la vida. La manera coloquial, como le dice Muipu, dice es que esa es como la cédula. El carayurú es lo que para ustedes es la cédula que los permite identificarse frente a un territorio, es para nosotros el carayurú. Es decir, cuando nosotros tenemos carayurú y estamos en nuestro territorio, la selva nos reconoce, ¿cierto? Hay una manera donde este material permite que haya telepatía y haya interconexión de saberes con un territorio para resguardarse. Voy a leer unas pequeñas palabritas porque pues, yo creo que esto es como de las cosas pues, más bellas que nos comparte Muipu en esta entrevista que sale en La curación como tecnología. Y dice, el vínculo espiritual es a través del tabaco y el carayurú, el cual contiene la oratoria tradicional de los sabedores, o sea, los abuelos que son como los que tienen el conocimiento para poder curar el territorio y para poder curar a las personas. Entonces, el carayurú con el cual nos podemos comunicar así estemos lejos. Lo importante es que el sabedor, Kumu, guarde a través del carayurú el alma del indígena,
en su propio territorio y calme posibles enfrentamientos que podamos tener o le puedan hacer daño en la ciudad. Bueno, en esta entrevista un poquito hablábamos de qué pasaba si Muipú llegaba a Bogotá o si cualquier indígena del Pirá Paraná se trasladaba, digamos, de la selva hacia Bogotá y qué sucedía con ellos en ese desplazamiento. Entonces él me decía, para eso tenemos nosotros el tabaco y el caracol, ¿cierto? Y el carayurú. Con esas dos podemos juntos, ¿cierto? Con esos dos podemos nosotros seguir, digamos, conectados telepáticamente con nuestro territorio, pero es mucho más allá, ¿no? Es casi como, pues es tan complejo como lo que están escuchando ahorita. Entonces dice, a través del carayurú, el alma del indígena, o sea, el sabedor guarda a través del carayurú el alma del indígena en su propio territorio y calma posibles enfrentamientos que podamos tener o nos puedan hacer daño en la ciudad. Para que se pueda adaptar, en lengua tatuyo se lo nombramos Oka Keni Kenisari, es decir, saber dirigir la buena palabra a la persona y saberla conocer. Eso es lo que hace a través del Kumú, a través de su aliento con oratoria ancestral, a través del Carayurú. El Carayurú es un material sagrado que nació desde el origen para la protección de la gente anaconda que vive en el río Pirá Paraná. Se originó en el lugar donde se quemó la anaconda de Yurupari. En ese lugar donde estaba el fogón nació la mata de tabaco. Entonces aquí empezamos a ver una correlación o una danza también entre las distintas plantas. O sea, no solamente tenemos una planta aislada que puede transformarse y nos puede dar un conocimiento, sino que de esa planta nace otra planta que es el tabaco. Cuando se elevó al cielo, la sangre de la anaconda, se enrojecieron todas las nubes. Su hija lloraba todos los días después de la muerte de su padre. Cuando miró hacia arriba, cayó una gota de sangre en su piel, creando la primera menstruación. De la menstruación nació la mata de Carayurú. Esta mata de Carayurú es la fuente de vida para la mujer indígena y la protección para todas las etnias que vivimos en el territorio Heya y Agudo Macari. Entonces aquí quería empezar, digamos, como pues con las palabras de Muipú, entendiendo lo que puede significar una planta y la transformación de esta planta desde el origen, ¿no? Esta planta tiene un pensamiento, tiene una intención, tiene una misión de protección, es con lo que curan a los niños, es con lo que rezan a las mujeres, es como lo que rezan a los hombres y a las mujeres en el territorio para que la selva los reconozca, los proteja y los resguarde. Aquí nos fuimos a la coca, pero me quiero ir a esta imagen que les toca voltear su cabeza. Estos en el Pirá. No sé si doña Elena reconoce alguna planta. ¿Qué plantas hay ahí? Voy a acercarme. Bueno, si María y Elena reconocen. Y voltean la cara. El tabaco, pero de otra forma, mi tabaco es diferente. Sí, tabaco, muy bien. Un asistente dice ortiga, Victoria. Ajá, entonces, tenemos justo acá la ortiga del tabaco. Mi hoja de tabaco es diferente. ¿Por qué es diferente, Elena? Es diferente. ¿Por qué crees que es diferente? Yo creo que, mire, aquí es más tirando a redonda y bueno, las primeras hojas son inmensas. Ya tengo un tabaco grande y están pequeñitas, pero mi tabaco acá está diferente. Está diferente. Sí, es más redonda. Más redonda, sí, es más redonda. Y aún esta tiene la flor y aquí está diferente. Señora. ¿Y esa ortiga que hay allá abajo? Esto se llama no, yo no la conocía, no. Ahí ven las Ahí está la pringamosa. Sí. Ajá. Listo. ¿Y en qué lugar es esta? Es en el río Pirá Paraná.
Estas son Listo, dos maticas listo. chiquitas, se siembran al lado de la maloca, son plantas de origen, que son las plantas que están cerca de la maloca porque son plantas de protección, de curación, de cuidado, de pensamiento. Y volvemos a esa relación que es tan bella que nos enseñan la gente del Pirá Paraná, es que las plantas se correlacionan, ¿cierto? No desde nuestras relaciones botánicas, donde hacemos taxonomía y decimos el tabaco es una solanácea, entonces se relaciona con tal y tal, sino que ellos tienen otra ciencia distinta que nos empieza a hablar de vínculos, ¿cierto?, entre una planta con la otra. Estábamos en el vínculo del carayurú con el tabaco. Y si vemos aquí esta imagen, estamos ya del tabaco con la pringamosa, que es lo que nosotros conocemos como ortiga. Entonces, pues aquí estamos en la línea del Ecuador, estamos cero a nivel del mar. Entonces, pues estas son plantas selváticas, son plantas que acá encontramos sus correspondientes, que eso también me parece una cosa muy bella. Esta sí es la pringamosa que conoce, la ortiga, perdón, que conoce doña Elena, ¿cierto? Esta es claro, un planísimo primer plano de una ortiga. Y entonces ha sido pues muy bello en esa experiencia, es cómo empezar a ver que dependiendo del territorio hay plantas que puedan ser cercanas, pero son distintas, ¿cierto? Hay plantas que tienen funciones curatorias, ¿cierto? Funciones culturales, funciones científicas que permiten que nosotros podamos tener un vínculo como muy especial y sanador como con esas plantas. Ha sido muy bonito porque entonces cuando nosotros lo que hacíamos era ir a caminar por detrás de Monserrate, ¿cierto? Donde están estas cascadas pues muy bellas, donde yo creo que son como entornos también que nos empiezan a hablar del territorio, ¿cierto? Como en las cascadas que están detrás de Bogotá, antes de Chuachi, yo no sé cómo se llaman, no sé si alguien tiene el dato, pero nosotros ahí podemos entender, digamos, como la cascada, como esos lugares importantes, ¿no? Lugares, digamos que usamos la palabra sagrada para distinguirla de nuestra apatía con el territorio, nuestra apatía con las plantas, nuestra apatía con reconocer que hay saberes en todo lo que nos rodea. Entonces tenemos que decir sagrado para ver si hay algún tipo de reconocimiento. Pero entonces estas plantas, ¿cierto? Nosotros tenemos, cuando vamos a esas cascadas detrás de Bogotá, era muy bonito porque con Muipu veíamos que había digamos, una relación entre las plantas y el agua muy cercana a una relación de cascadas, plantas que también hay en el Amazonas. En un sentido de que empiezan ellas, entonces, pues obviamente ellos lo llaman como a danzar juntas, ¿no? Entonces, mientras caminábamos por la cascada aquí en Bogotá con Muipu, estábamos con un amigo biólogo que nos explicaba unas cosas muy bonitas sobre la biología, pero eran muy, muy distintas a lo que Muipu contaba. Pero entonces empezábamos a mirar qué relación podía haber entre un tabaco y la ortiga, ¿cierto? Si esas dos tenían una historia de origen que se relacionaba. Entonces cuando caminábamos nos dábamos cuenta que estaba el borrachero, ¿cierto? El borrachero también es familiar del tabaco. También es una solanácea, también es una planta, digamos, de origen curativo. Y nos dábamos cuenta que siempre la ortiga estaba al lado del tabaco. Y cuando empezamos a hablar de eso, Muipu me decía, sí, es que ellas danzan juntas, ¿cierto? Cuando hablamos de danzar juntos, no es que estén yendo a bailar salsa o cogidas de la mano para, no sé, para cualquier cosa, sino que hay una correspondencia, ¿cierto?, de conocimiento que circula entre ellas. Una se necesita a la otra. No hay cómo entender las plantas como unos seres solos, sino como unos seres conectados como nosotros deberíamos ser si fuéramos una sociedad mucho más colectiva y mucho más, digamos, conectada como con nuestros saberes, ¿no? ¿Qué saber tiene Elena? ¿Qué saber tiene María? ¿Qué saber tiene Cristina? Y cómo nosotras desde nuestros saberes podemos empezar a danzar juntas para poder llegar a algún tipo de información.
Entonces, si volvemos aquí, volvemos a ver la solanaceae, que en el caso aquí en la sabana de Bogotá, pues no en la, sí, en la sabana, en el páramo, lo veíamos con el borrachero y su relación con la ortiga. Aquí también lo podemos ver con el tabaco. Y antes Muipu nos estaba contando cómo la ortiga tiene, como del carayurú nace el tabaco, ¿no? Entonces empezamos a ver que además hay una correlación entre las plantas. Y bueno, esta es la bellísima coca. Esta es una coca de la Sierra Nevada que tenía cultivada una amiga aquí en Bogotá. Una planta que podríamos hablar de ella, pues solo hablar de ella necesita como que haya un reconocimiento en el país muy, muy grande de esta planta, de sus saberes. Creo que la voy a pasar para que podamos entrar como a otros temas y después podemos volver a ella. Entonces, que ahí viene ahorita para que María hable de su pesca capitán, es que el conocimiento, ¿cierto? Si la planta tiene un saber, tiene una historia de origen, tiene unas propiedades curativas que doña Elena se ha dado cuenta y lo ha repetido en todas sus charlas, eso quiere decir que esa planta tiene un conocimiento. Pero ese conocimiento además está atado, conectado, abrazado a un territorio específico, ¿cierto? Porque esa pringamosa es endémica, ¿cierto? Que es la palabra que se usa, es decir, que esa semilla nació en ese territorio específico, porque el tabaco es un tabaco distinto al que tiene Elena, ¿no? Que son tabacos que están en esos territorios con una función, ¿cierto? Si los tabacos tienen una función y tienen diferencias, ¿cierto? Entre las partes altas y las partes bajas, ¿cierto? Sabemos que la selva está conectada con los páramos y tenemos una correlación muy grande. Eso quiere decir que el territorio, o sea, este territorio en el que vivimos en Bogotá, como el territorio de la selva, tiene unos saberes, pero no aislados. No es como que sembremos frijol en todas partes, sino que esas semillas endémicas nos están hablando del territorio que habitamos. Es decir, si yo estoy en Bogotá y estoy con la ortiga y estoy trabajando con el borrachero o estoy trabajando con las plantas que me trae el territorio, ¿cierto? Y su saber específico, eso quiere decir que el que habla no es solo la planta, sino el territorio. Y que el conocimiento no es una cosa que leemos solamente en los libros, sino que el conocimiento tiene que ver con la ingesta, volvemos, de las semillas que sembramos, de eso cómo recorre nuestra sangre, de eso que nos hace sentir y que nos hace pensar, y porque tiene todo el sentido que Odeón haya creado este espacio y María de crear el suelo, ¿no? De qué significa eso, ¿no? De volverlo como atraer. Entonces no sé si María nos quiere hablar de su pez capitán. Yo dejo de compartir para empezar. Y luego nos cuentas de estas ollas en la piedra. Eso. Tan bella. Todo eso. Entonces voy a compartirles desde esta imagen, no sé si ahí la están viendo, la de los maíces, ¿sí? Sí, sí, perfecto. Bueno, cuando yo conocí estos maíces de Fabriciano Ortiz, pues me quedé transportada porque cada uno de ellos, esta es una sola mazorca vista desde todos sus lados al mismo tiempo. Lo que me dediqué a hacer por un buen tiempo, que es como reconstruir la mazorca grano a grano, para ver también cómo un grano se engarza con el otro, no desde el orden occidental, ¿no? De cuadrícula que tenemos y que hemos impuesto a la naturaleza, sino desde su propia organización. Y para la exposición que está encerrada ahorita en la Galería Santa Fe, lo hicimos 30 platos de estos con varios otros artistas. Y pues cada mancha en estos maíces me parecía a mí, por diferentes cosas que pasaron,
un reflejo de las estrellas. Yo no sé si se alcanza a ver este maíz negro, también muy hermoso. Que como el primero es maíz pajarito, este también es maíz pajarito. Y estas son las mazorcas de las que expandimos. Esas mazorcas pues, tienen cada grano de ellas diferentes, son mazorcas nativas del altiplano cundiboyacense y son conservadas por el custodio de semillas Fabriciano Ortiz. Estos son frijoles y este es el pez capitán. Se los traigo acá más como alimento que como ser la vez que lo pudimos probar. Hay una cosa que se relaciona con el pez capitán del maíz y es las manchas, ¿no? En su cuerpo. Cada pez capitán tiene un patrón de manchas exclusivo de él, como pasa con las cebras, como pasa con los lunares de una persona. Una vez yo le mostré a Leonel Vázquez la imagen de estas manchas del pez capitán y él me mostró esta imagen de un experimento en cimática unas experiencias en cimática que él hace, ¿no? De sonidos con la vibración, sonidos que hacen vibrar el agua y hacen que el agua comience a organizarse de estas formas. Y nos impresionó mucho, ¿no? Porque era como el río creando el pez capitán y lo que pensamos con Leonel es que el pez capitán es el canto del río Bogotá. Y si hay algo para mí como fundamental en haber encontrado el pez capitán y los maíces es como empezar a ver relaciones con los paisajes de Bogotá, como si uno en el maíz tuviera la descripción de todo el territorio. Hay algo muy importante en agricultura urbana. Cuando se implementó el gran programa en el 2002, se dieron cuenta los agrónomos de que no se podía sembrar de igual forma en todo Bogotá. Eso pues ya lo sabe la gente, ¿no? Pero pues la institucionalidad tarda en darse cuenta. Y se empiezan a establecer microclimas en Bogotá. Entonces, este es Sumapaz. Creo que este es no, este no es Andabobos, este es Sumapaz. Este es el río San Juan en Sumapaz. Este es el río San Juan. Esto es Vicachá. Por ahí me imagino Bárbara se va esto se llama La Chorrera también, increíblemente, los chorros de Choachí. Sí, es verdad, la chorrera. Ajá. La Chorrera, sí, como para tener una correspondencia amazónica muy evidente, ¿no? Las aguas igual del altiplano son las que bajan a la Orinoquía. Y los cañones de la chorrera podrían ser muy parecidos a la imagen que tú pusiste antes. Geológicamente, sí. Del río Vicachá, claro, porque es que esto es ahí al ladito. Este es el río Bogotá en Suezca. Esta es la verde sabana de Bogotá, que es húmeda para nosotros. Y este es el río Tunjuelo en Usme, que es un paraíso al lado. Este es uno mira hacia la derecha y ve esto, y mira hacia la izquierda y ve los nuevos edificios que le han construido encima al río. Y ahí está como el panorama. Este es pues clima de montaña, abajo está el clima esto es el humedal La Vaca en Kennedy,
Entonces tenemos Sumapaz y Usme, y los cerros orientales con el Bicachá como 3 microclimas. Este Kennedy es otro microclima, el de los humedales del occidente de Bogotá. Seguro muchos saben que Bogotá solo pudo comenzar a construirse después de 1920 hacia el occidente, que tristemente pues encontraron la técnica para secar el suelo. Y esto es Ciudad Bolívar, clima subxerofítico, justo enfrente de Sumapaz y de Usme. Este es el profesor Fernando Cuervo, que recorre con sus estudiantes estos lugares. Este es un clima seco justo enfrente de los cerros. Entonces, la relación no es uno a uno, pero uno empieza a recorrer Bogotá y sus diferentes microclimas, sus contrastes tan poderosos, ¿no? O sea, la diferencia abismal que hay entre Sumapaz y el clima subxerofítico de Ciudad Bolívar, y empieza a ver de nuevo el pez capitán y los maíces de Fabriciano, y como que empieza a iluminarse un mundo sin explicaciones, ¿no? Esto es Usme, y este es el hallazgo arqueológico de Usme, y que ya está tapado. Y yo quería terminar con estas que son las piedras, marcas del territorio que aún se encuentran en Usme cuando uno camina al lado de los ríos. Eso, bueno, eso fue lo que me inspiró compartir lo que hablamos ayer, Bárbara. No, pues está muy bello y me acordó de esa imagen de una vez que nos vimos con Muipu, no, con Muipu no, con Tarcisio Vanegas. Hace varios años fuimos a Choachí, que es un amigo indígena, él es gitano. Y estábamos en Choachí y bueno, dormimos en una casita de unos amigos y al otro día, y él empezó a decir, yo creo que aquí debe haber petroglifos. Y nosotros, ¿pero por qué? Es que yo estoy sintiendo a la gente de este territorio. Estoy seguro que aquí hay petroglifos. Efectivamente, en Choachí pues, son muchos nacederos de agua, es un lugar pues, muy especial donde hay muchísimas imágenes en rocas, y entonces apenas pusiste eso, me acordé de esa conversación con Tarcisio, con Tara. Y justo donde está esta piedra, pues en ese territorio que iban a construir y que gracias a los campesinos se detuvo esa construcción, hay 40 nacederos de agua. Como que ahí hay una marcación que viva nuestra ignorancia. O sea, yo soy feliz de que no sepamos, pero que lo reconozcamos, ¿no? Que como ese tejido que haces entre las semillas, entre la vibración, entre la piel del pez capitán, ¿no? Las semillas llegaron desde el saber ancestral del Pirá a través de los peces, a través del saber del agua, de la anaconda. Entonces, siempre, ¿no? Es como la agricultura nace de ese encuentro entre el agua y la tierra, ¿cierto? Entre el perro, entre los frutales silvestres, ¿no? Que ya son árboles, digamos, que nacen del monte, a las semillas cultivables, es decir, el cultivo, ¿cierto? La unión de la agricultura es la unión del monte y el saber del agua, y el saber de las semillas, de ahí nace como la agricultura. Entonces, pues, que viva la especulación, que viva la ignorancia, que viva un poco como estas búsquedas de nosotras las mujeres por entender, comprender, ¿no? También cómo hay otras formas de configurar el territorio, cómo hay otras formas de pensar, cómo hay otras formas de sentir. Yo voy a ir por mi cargador, María, para que me sostengas un segundo, porque acabo de ver que se me quedé sin batería. Listo. Y Elenita, de pronto usted quisiera decir algo sobre los microclimas de Bogotá y su relación con las plantas. Listo, María, gracias. Cómo las plantas le hablan. Listo. Eso es muy hermoso. Listo, su merced, listo. Yo
no, toda emocionada. Pero lo que yo les puedo contar es que, bueno, ya lo he dicho tanto, que soy nacida en este lugar, pero de hecho yo no, está bien, pero yo no cultivaba, ¿no, María? Yo de la tierra no sabía absolutamente nada, nada, ¿verdad? Que nada. Yo puedo aquí recordar cuando mi mamá me decía que rociara una mata y yo le decía, ay, no, mamá, la mata se me muere, yo que la voy a rociar. Pero bueno, cuando me meto en este cuento, entonces, y trayendo, porque aquí estaba, era analizando todo lo que ha pasado y cuando Bárbara habla del tabaco y yo me meto con una sola plantica de tabaco que un chico me la trae y hoy en día miro el suelo y esa sola planta de tabaco dio semilla y la regó por toda la casa que el tabaco no distingue, ¿no? En dónde va a dar, es que sale entre las piedras. Entonces, cuando sucede eso con una planta, que la planta produce porque produce y produce, yo siento que la planta me está diciendo, bueno, a ver, empiece a estudiarme, a analizarme, a observarme, porque yo vine a su vida por algo, para algo, ¿no? Y es cuando me meto en el cuento de leer mucho sobre esa planta y, por ejemplo, con el tabaco con el tabaco yo aquí no hago más sino control, ¿no? Solo control en el suelo, pero el tabaco da demasiado que yo voy a ver si me meto ya con el secado de tabaco, a ver si llego a otras cosas. Eso es lo que le puedo transmitir. Para mí, de verdad que para mí de hecho que si vinieran a la huerta, es lo primero que tengo. Lo primero, empieza el portón y al frente está el compost y el lombricultivo, porque para mí generar este sustrato en el que siembro es una transformación de vida y yo no sé invitar más, sino a hacer compost y a sembrar. Eso es lo que yo les puedo transmitir. La tierra, yo soy de las que puedo comerme una hoja, quitarla de la tierra y sí. Y si ella salió untada de tierra, yo me la como. Yo no voy a ir a lavarla porque eso lo he hecho yo y la tierra de qué es, de los productos que yo no comí o que dejó de comer tanta gente, entonces de todos los que me traen sus residuos, entonces yo soy de las que me como una hoja con tierra y hacer crujir mis dientes es de lo más maravilloso, es algo que no, María, su merced sabe que yo hablando de esto, yo no hago más sino llorar porque es que no hacer este proceso nos negamos como humanos, ¿no? Entonces yo solamente sé invitar aquí a que se unten de tierrita, es lo que le puedo aportar. Y en cuanto a los microclimas, eso sí que lo he aprendido, mire que ya estoy además, no, es que ya estoy diciendo que la vida del universo me lleve para otro lugar donde yo realmente pueda producir estos productos que aquí por espacio no puedo, como son las habas, el maíz. Yo ya lo intenté, pero la planta no desarrolla lo máximo porque la planta no tiene su condición, no tiene la condición. Entonces eso también me ha hecho como despegarme un poco y decir, sí, ya es momento de irme. Entonces, que siga el desarrollo de los edificios, no importa, no importa. Yo sé y eso se lo dejo a la madre tierra, ella sabrá para dónde me lleva. Es lo que yo le puedo compartir, porque no, sin esto Elena, yo eres no una vivo. belleza. Elena es una amiga para los que no han estado en las otras charlas, que tiene una huerta en La Perseverancia. En su propia casa ya ha creado como unas terrazas, ya ha creado como su propia investigación y trabajo con las plantas como nos está contando, se puede ir a visitar, ha tenido siempre pues alimenta a las otras personas, alimenta a las plantas, alimenta su espíritu, entonces siempre todos muy invitados pues este espacio que ha abierto Elena, fundamental para todas nosotras y tener como claro que somos una comunidad, ¿no? Como saber que estamos algunas personas moviendo y que ofrecemos también el espacio para que las plantas nazcan de su mejor manera. Y Elena dice que no puede hacer que más plantas salgan es porque ha hecho que en un pedacito de tierra salgan
el máximo provecho de plantas. Entonces, Elena, muchas Pero gracias. pero que no desarrollan su máxima capacidad porque no tienen su ecosistema que necesitan, ¿no? Algunas. La ortiga está feliz. Ah, no, la ortiga, no. Yo con ella me puedo bañar, puedo hacer de todo. Eso está dichoso, con sus salsas. No. Voy a contarte un poco la conversación que tuve con Muipu y por qué empezamos a hablar de esto en el río. Cuando yo hacía el libro de los indígenas hace muchos años, yo trabajaba con el hermano mayor de Muipu. Muipu es un amigo más joven. Y un día empezamos a hablar, estábamos en el Pirá y empezamos a hablar sobre cómo le había ido en Bogotá, ¿cierto? Cómo era como su relación con la ciudad. Y si alguna vez le había tocado hacer algún tipo de curación. Tú sabes que los indígenas tienen un saber tan conectado a la tierra que pueden, pues, transmutar ese saber y ayudar a que la gente esté bien, que las plantas estén bien, que el planeta funcione en equilibrio. Entonces aquí hay una pequeñita historia que con Muipu hablando allá en el Pirá, que me contó, y entonces él me dice que su experiencia en la ciudad es que en la ciudad la gente va muy rápido, ¿cierto? Entonces en la ciudad la gente va muy rápido. La tecnología de allá es parte de la vida de la gente. La gente occidental domina a las personas, la tecnología occidental domina a las personas, como que nos duerme el pensamiento y hace que estemos ahí en tecnología, pero que no podamos realmente conocernos con la naturaleza, que es lo que se ha hecho doña Elena y nos estaba contando ahorita. Me cuenta, más zonas, él era muy joven y entonces dice, bueno, yo como una vez a una mujer que sufría de dolor de cabeza en Bogotá. Fue mi primera curación allá en Bogotá. Como la curación, se acordó que en ese parque había ortiga. Y este parque quedaba un poco lejos, entonces le dijo muy a la señora, tráigame de esa ortiga. Entonces, yo no tenía los elementos de mi territorio, así que le pedí a la señora que me trajera unas matas que vi en el parque. No eran pringamosa, que es lo que nosotros usamos en la selva, pero era parecida. Se llama ortiga de espina. Ella las trajo del parque del barrio y con eso le pude hacer curación porque donde queda hoy Bogotá, ¿cierto? Hace muchos años existió una cultura similar a la nuestra. Es decir, el conocimiento de la planta, el territorio, es lo que permite que nosotros seamos cultura, ¿cierto? La cultura no es algo, es como lo que está haciendo Elena, que es descubrir su propia cultura a través del cuidado de las plantas en un territorio específico. Lo que esas plantas tienen para darle a Elena es distinto a lo que unas plantas tienen para darle a otra persona en la selva o en la costa. Cada territorio tiene un saber, tiene un microclima, tiene un conocimiento, permite unas cosas. Y nuestra cultura, la cultura del arte, no es simplemente hacer lo que a nosotros nos parezca lindo en nuestro instinto, sino que ese instinto pertenezca, que ese instinto pertenezca a un territorio, que ese instinto pertenezca a nuestras acciones de la vida cotidiana, al cuidado de las plantas. Entonces dice, entonces ellos las trajo del parque y con eso pude hacer curación, porque donde queda hoy Bogotá hace mucho tiempo existió una cultura similar a la nuestra. Entonces Muipu dice, le hice mi palabra oratoria al tabaco. Mirando mucho. Doña Elena, acá lo estamos escuchando, después no la muestra. Yo le iba a preguntar, pero me sentía un poquito tímida. Pero ahorita nos cuentas. Entonces, dice Muipu, le hice palabra oratoria al caracol, y dentro del caracol hay tabaco, y sabemos que el tabaco está relacionado con la ortiga.
con cají, hoja de coca, y como no tenía el tabaco propio, o sea, tenía la ortiga, pero no tenía el tabaco propio de allá, entonces le pedí a la señora que fuera y comprara piel roja, que era como lo más parecido. Y con esos elementos hizo un estudio de la vida espiritual de la gente de afuera, o sea, los no indígenas, y resulta, ¿cierto?, que en el origen de la humanidad, ¿cierto?, todos somos iguales, ¿cierto? Nuestro origen ancestral profundo, profundo, tiene que ver con nuestra relación, con una ciencia que es sola, que permite coincidir a la ciudad y a la selva, ¿cierto? Entonces, un poquito estos encuentros con el saber ancestral no significa que Bárbara se volvió indígena, ni que yo sé curar con ninguna planta, pero que sí me permite entrar en un diálogo donde los orígenes y un saber que tiene el conocimiento ancestral puede tener que ver con lo que hace doña Elena todos los días con sus plantas y con su conocimiento. No sé si podemos hablar de la planta sanadora que tiene Elena en su territorio, qué ha pasado con ella, si nos puedes contar. No, para mí no hay una sola sanadora porque de las que aquí lo que más se cultiva es hortaliza, ¿no? Hortaliza, hoja de hortaliza, a mí no me interesa quitar la planta. Yo quito una planta cuando sé que la persona la va a sembrar en su lugar. De resto, no, hojas, hojas, hojas. Y sanadores, desde que yo salgo a recoger y llevo tanto para una ensalada, bueno, las voy a preparar de infinidad de maneras, ya no más eso es sanador para mí, ¿sí? El trabajarla, el recogerla y el ir a consumirla de cualquier manera, de cualquier forma, ya eso es sanador para mí, ¿sí? Entonces, sanadora, así que yo diga, no, es que hace mucho beneficio para la caléndula. La caléndula en su hábitat, ¿sí? Además que también ya sale sola. La caléndula sale sola. Y ella me doy cuenta yo que prefiere ella enfermarse, pero que sus amigas, compañeras estén bien, ¿sí? Estén bien, las que tiene alrededor. Entonces, no, es una belleza la relación de las plantas, ¿no? Y esa manera de ver las que salen, se dan el llantén, ¿sí? El llantén bota su semilla y da llantén y dan llantén. No, y si uno se pone a analizarlas, pues todas son sanadoras, todas de una de otra forma son sanadoras. Lo mismo que dedicarse uno a comer de una sola. En una ocasión me puse a comer demasiada selga, pero demasiada selga en diferentes maneras. Y por estar investigando en la selga, cuando me la como sin agregarle absolutamente nada, yo le siento mucha sal a la selga, ¿sí? Pero yo no le pongo sal. Ahí me permites meterme en un tema que el que quería poner también es el de los minerales y de las aguas que están conectados en el territorio específico, ¿cierto? Eso que dices de empezar a identificar, apenas voy a compartir pantalla, un segundo otra vez, pero creo que me perdí, un segundo. Mientras tanto, quiero responderle a Zoitza, que hizo una pregunta muy bonita, si los indígenas tienen como una conexión o relación como con el páramo. Y sí, claro que sí, ellos, pues ellos tienen es una conexión con todo el territorio, o sea, y con todo el planeta. Digamos que es una relación fractal, ¿cierto? Como con el mundo, donde la Maloca, que es un lugar de origen, ahorita no tengo ninguna foto de una Maloca, en la Maloca está el mundo. Es como una manera, digamos, de abstraer el planeta. Y esa Maloca, ¿cierto? Esa estructura tiene que ver con la tierra, ¿cierto? Donde hay unas piedras que sostienen el mundo, donde hay unos árboles que sostienen el mundo. Entonces, los estantillos, las columnas y las vigas de esa Maloca
es la representación del territorio. Hay un libro muy bello que escribieron los indígenas de Acaipí que se llama El territorio de los jaguares de Yurupari, que la pueden encontrar en las publicaciones de la Fundación Gaia Amazonas. Ahí está online el libro para que lo puedan ver, que es el libro que coeditamos durante 10 años. Habla justo de eso, ¿no? Cómo el territorio, digamos, tiene una forma y esa forma está condensada para el saber tradicional de los jaguares de Yurupari en la Maloca. Eso quiere decir, para responderle a Soitza, es un poco larga la respuesta, pero es que en esa Maloca está condensado el planeta, no solamente la cuenca amazónica, no solamente el río, sino que funciona de manera fractal. Y un poquito en esa misma relación fractal que estábamos hablando ahorita de las plantas, ¿cierto? Puede que ahorita en la chorrera, como decía María, está la misma relación de plantas entre la ortiga y el borrachero, ¿cierto? Que tiene un nombre más elegante que borrachero, pero bueno. Y lo que sucede en la selva con la pringamosa y el tabaco, solo por dar una pequeña demostración de una pequeña conexión. Entonces, esa misma relación sucede espacial y temporalmente, es decir, hay unas épocas, dependiendo de la época, hay unas historias y unas correlaciones. Entonces, su conexión, digamos, con los lugares donde nace el agua, donde nacen las nubes, ¿cierto? Que es lo que nosotros vivimos en territorio donde nacen las nubes. Nosotros somos gente de la parte alta y ellos saben que tienen una función como gente de la parte baja. Pero esa función de gente de la parte baja de la cuenca amazónica tiene que ver, ¿cierto?, con la relación de la parte alta. Entonces, esto es un pequeño mapita que hay, todo lo que está abajo en esta línea es el río Amazonas, de la mitad, si ven hacia arriba, está el río Negro, ¿cierto? Este es el río Negro, todo esto es el río Amazonas. Aquí lo podemos conectar con el río Putumayo, ¿cierto? Y el río Caquetá que se conecta con Colombia, con los páramos, y aquí tenemos la cordillera y tenemos Bogotá. Que uno dice, uy, no, pero eso está a millones pues de kilómetros de distancia, pero bueno, ya sabemos que con las arenas del desierto de Sahara no tengo que explicar la relación que puede haber entre la cuenca amazónica y, digamos, todas las nubes, ¿cierto? Y todo el agua que nace acá y que reciben las paredes de la cordillera. Al recibir todas esas nubes de las paredes de la cordillera, pues está Chingaza recibiendo, y pues todos nuestros páramos, que pues somos el país con el 56% de páramos del planeta, donde llega pues todo el agua a lo que, si esto es Bogotá, y empezamos también a cambiar nuestros mapas. Un poquito lo que sentía cuando escuchaba a Elena es que nos toca pues reconstruir, y a María, ¿no? Es que nos estamos un poco intentando redefinir la historia, ¿no? Redefinir la manera como nos han contado, redefinir la geografía, redefinir la cultura, ¿no? Como que estamos en un ejercicio de volverle a darle piso, digamos, como al territorio, poderlo ver, que pues aquí está Bogotá en esta masa gris densa, pero están los cerros, está ¿no? Como toda la pues, Sumapaz y pues todos estos, digamos, como cuando yo supe que Bogotá era acuática, como que no lo podía creer, ¿no? Como que yo nací en este territorio, pero me costó muchísimos años volver acá y decir gracias a la lluvia y gracias a este frío de páramo y gracias como al entorno que nos constituye, porque sin eso no hay agua. Eso tenía pie un poquito del trabajo que yo admiro muchísimo de Julio Fierro, que es un geólogo que trabaja, ellos tienen no sé qué institucionalmente qué es, que se llama Terraec, que es una corporación, donde trabajan, pues digamos como, pues defendiendo pues el arroyo Bruno en La Guajira, pues todas las, frente a las grandes minerías, como por qué es que el territorio que vivimos, en el que vivimos hay que protegerlo de la minería, han hecho un trabajo bellísimo desde la geología. Entonces acá en el libro, un poquito, pues porque un poco, digamos que el mandato inicial cuando me pidieron el libro es que conectara a la selva con la ciudad. Y como les conté que me ha costado mucho trabajo conectar la tecnología y la selva, pues el ejercicio de conectar
la Amazonía de la ciudad también me costó mucho trabajo, pero afortunadamente ya no tanto, porque uno empieza a descubrir tesoros también, como eso que estaba preguntando Soditza, si hay una conexión o no. Y quería también ver, este es el mapa de Bogotá, ¿cierto? Y esto es es el mapa geológico de la sabana en Bogotá. En azul se ve la red de acuíferos de la ciudad de Bogotá. Entonces, como nos cuesta ver, pues tanto los ríos, digamos que en este mapa no están los ríos, están los acuíferos subterráneos, es decir, las plantas agarran agua, ¿cierto?, de estos lugares. Por eso es que están las rosas y por eso es que está todas esas plantas, digamos, alimentación, digamos, de las plantas y los invernaderos en Bogotá, es porque ellos succionan estas aguas, que son unas aguas, pues, absolutamente limpias. Si empezamos a entender Bogotá en su paisaje acuífero, realmente, pues, no, pues lastimosamente la imagen no es muy buena, pero pues acá se ven como las líneas, bueno, en el libro está, y en IDARTES el libro se puede bajar de manera gratuita, están las líneas de la ciudad y podemos ver los canales de agua subterráneos que hay. Y también, pues, espero que eso nos, por lo menos, permita entender como otro tipo de imaginarios y como nosotras que estamos tan arriba acá de la montaña, pues también podemos ver que hay acuíferos pues muy cercanos a donde estamos. Y esta es una roca bellísima con helechos, digamos, marinos, ¿cierto? Que estos son helechos de formación. Es un sector vía Bogotá-Villavicencio, de edad albiano, cenomaniano, ni idea, del periodo Cretácico, perdón por mi ignorancia, comprendido entre los 113 y 93 años de antigüedad. Esta era la época, ¿cierto?, donde había reptiles. Entonces, pensando también en esas conexiones, si los sabedores indígenas pueden reconocer el origen de una planta desde el origen del cosmos, pues ellos mismos saben la conexión que puede haber entre las piedras, ¿cierto? El saber de las piedras y la historia de estas piedras. El conocimiento que también está inscrito en ellas, está guardado. Entonces, estos son, pues, digamos, estos son, ¿cómo se llama?, evidencias del océano en los páramos. Hay otra imagen muy linda del libro que no la traje aquí, pero bueno, está en la página 11, que dice, es una imagen que es una reminiscencia del océano en un ecosistema de páramo de 3.000 metros, ¿no?, sobre el nivel del mar. Entonces, empezar a entender que, pues, acá, en las piedras que encontramos caminando pues, a esta altura, encontramos conchas de caracoles marinos, con pirita o con elementos, digamos, de carbonato de calcio, y empezamos a entender que, pues, la relación no es solamente tierra, tierra, suelo negro, sino minerales, ¿no? Y que implica en la ingesta de esos minerales, y me pareció bellísimo cuando doña Elena ahorita estaba comentando que comer una planta en exceso empieza a sentir las sales de esa planta, ¿no? Porque obviamente pues las plantas pues son nuestro conector un poco con las raíces, pues con esos acuíferos, con los páramos, con las arenas que vienen del desierto y cómo la misma planta vuelve y lo saca, ¿no? Entonces, pensando como en esta idea de, claro, hay toda una intención agrícola de cultivar, ¿cierto? Nosotros queremos cultivar la tierra. Pero yo quería plantear aquí un poquito la idea de que realmente, pues, nació mucho de las conversaciones que hemos tenido con Mateo Hernández, es que hay que dejar ser la tierra, ¿no? Tenemos que permitirnos dejarnos sorprender. En la medida de la regeneración, pues que es una palabra tan de moda y tan compleja, y es algo que hablamos con María y ahorita les quiero preguntar a ellas para que ellas un poquito hablen de eso, es que nosotros necesitamos, digamos, no solo controlar la tierra, ¿cierto? Cuando yo cultivo con una intención, cuando cultivo semillas de frijol, el mismo frijol en todas partes y no estoy reconociendo
las especies endémicas, no estoy desconociendo como lo que los acuíferos, los nacederos de agua, todo lo que articula, digamos, una geografía de un territorio específico. No permito que esa cultura de ese territorio o ese paisaje o esa piel empiece a resonar como resonaba las pintas del maíz y del frijol en los sonidos del agua, ¿no? Regenerar no es solamente cultivar orgánico y reciclar. Regenerar es lo que está haciendo Elena, que es permitir que fluya una información, ¿cierto? Permitir que no controlemos todo, sino que aprendamos de lo que las plantas nos tienen para dar. No sé qué se me hizo tu letrerito. Allá. El Rincón de la Maleza por María. María. Sí, sí. Es que no lograba poner el micrófono. Hay una cosa del mar en Bogotá que es muy bonita y es pues el depósito de sal de las salinas de Nemocón y Zipaquirá. Es gracias a que Bogotá fue un mar, ¿no? Y queda un ser ahí, recuerdo de ese mar, que es pues para mí muy poético, que es el cangrejito negro. Estaba buscando la foto del cangrejito negro en el río Bogotá, ¿no? Que es como un cangrejo de mar que se quedó varado en la altura, que a mí me resuena con lo que yo siento que soy. Pues yo adoro estar en tierra caliente y pues quedé varada en la altura y me tocó enamorarme del páramo, sí, y de su frío. Pues lo que hemos hecho acá donde estoy, que es en Palestina, en Caldas, desde hace 4 años, fue eh, un rincón, el Rincón de la Maleza. Voy a compartirles la pantalla de lo que grabé hoy. El archivo de cómo ha ido creciendo. Hace 4 años decidimos como, eh, pues como solicitar a la familia de acá y al cuidador de la finca que dejara un espacio muy, muy pequeño crecer solo, ¿sí? Y pues no ha sido fácil, pero lo que ha empezado a suceder es muy hermoso. Es mucho más hermoso para mí que, que cualquiera de las cosas que yo haya podido sembrar, o, ¿no? Dejamos que eso se enmalezara. También algunos casos lo llaman más elegantemente un rincón silvestre. Ahí está Rex, que es el... Ahí ustedes me oyen, ¿sí? También hablar. ¿Sí? Sí. Sí. Ah, bueno. Y pues ese rincón ha empezado a crecer, es un lugar muy húmedo. No pude lograr que se mantuviera su espíritu de humedad, porque en todo caso le hicieron una canalización, pero con la más mínima lluvia es muy, muy bello ver cómo se llena de agua y tiene mucho, todo ese matorral que ven a la izquierda es el hábitat de, de nuevos animales que antes no tenían dónde vivir acá en esta finca. Y todos estos matorrales que ven, ¿no? Que son un rastrojero, es donde los guatines y los armadillos y las codornices pueden hacer nido. Entonces, pues ha sucedido, un momentico, ha sucedido que antes había 2 codornices
por aquí recorriendo por todos los lugares y ahora hay 10 codornices que corren juntas. Los guatines se comen la yuca, las ardillas se comen los mangos. Hay una cantidad, como hemos identificado 3 variedades diferentes de cocuyos. Mariposas han aumentado un montón y para mí han sido de las experiencias más bellas, dejar que la naturaleza tenga ella su propio espacio y mire a ver qué hace. Hoy que lo recorría me di cuenta de que hay mucho ojo de poeta. Por ahí tomé una fotografía, sí, ahí está. Y me preguntaba si debía quitarlo o debía seguir siendo fiel a la experiencia, ¿sí? A que esto crezca como tiene que crecer. La oposición ha sido muy grande, muy fuerte. La gente dice que está enmontada la finca, que está abandonada, que esto es el horror, que de ahí vienen las ratas, que de ahí vienen los zancudos, que es un desperdicio, que pues que hay que talarlo y sembrar comida, o que hay que talarlo para que no vengan animales espantosos a comerse los cultivos de al lado, que de ahí vienen las hormigas. Es decir, es como que uno se puede dar cuenta también del miedo a la vida que nos han sembrado, ¿no? Y de la fortaleza de la vida. Entonces, pues yo he resultado muy, muy buena no para sembrar, sino para dejar crecer maleza. Y es como, ahí tengo los registros de cómo ha ido creciendo y es muy conmovedor y de cómo ha ido aumentando la cantidad de agua en el lugar. Eso es. Bellísima, María. ¿Y qué pasa con el ojo de poeta que hace? Es como, ¿qué? Lo Porque que hablas es, de el ojo de poeta es una planta africana que ejemplo. trajeron los paisajistas de la ciudad para edificios y jardines bogotanos. Y el ojo de poeta se volvió una planta invasora muy peligrosa. Es como el retamo espinoso. O el caracol, o el caracol Eh, africano. exacto, crece muy Ajá. rápido y no tiene quien se le oponga. Pero Ujú. entonces hoy veía que en el rincón de la maleza ya apareció ojo de poeta, pero dije, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque también siempre me ha impresionado mucho lo que dice Mateo, ¿no? De que nuestra solución es matar, ¿no? Siempre es, yo lo quito, yo lo mato, yo lo controlo y Y no es nuestras temporalidades, ¿no? Nuestras pues, temporalidades es ¿no? como, son de días, cuando las plantas para empezar a hacer un bosque, digamos, sí necesitan tener unos tiempos mucho más largos que los nuestros. Entonces uno Claro, piensa que se va a ahogar un árbol, pero pues Mateo exacto. lo que nos ha contado es que no se está ahogando. Si el árbol es suficientemente fuerte, vital, en un momento va a crecer mucho más, ¿no? Sí, sí, y ha sido bien bonito, supongamos acá la observación de las hormigas arrieras, que son pues uno de los terrores de los cultivadores de acá, del lugar, y cómo comen ciertos árboles y otros no los tocan, ¿no? Y uno lee sobre ellas y dice, efectivamente son jardineras, ellas solo comen ciertas plantas que, Ujú. que, que están débiles. Y me pasó con los rábanos en la huerta, ¿no? Las hormigas no los tocaron nunca y cuando les corté las hojas y las puse sobre la tierra para hacer abono verde, y ya el rábano quedó débil y quedó sin su pelusa, inmediatamente vinieron a cortarlo, ¿no? Entonces, el rábano fuerte no lo tocan. El rábano debilitado, claro que sí les sirve. Entonces, pues, yo tengo el compromiso acá, he ido logrando de controlar las arrieras, porque pues, la religión de este lugar es el veneno, ¿no?
de controlar las arrieras rápido antes de que decidan echarles veneno, pero a mí me parece que tienen una labor, ¿no? Y que uno, afanado por su propia temporalidad y avidez de ganancia, no deja ver esos tiempos. Ujú. Ya. Bueno, voy a compartir mi pantalla un segundito antes de que ya abramos como preguntas, que además hay unos comentarios muy bonitos. También es como que tú acabas de hablar dos cosas. Uno de, pues sí, que lo dice Mateo, de la eh, pues no, como de permitir que el bosque se dé, ¿no? Y en qué implica cuando eso sucede. Porque pues también sabemos que en toda esta relación semillas pues tienen que ver con los dispersores de las semillas, ¿no? Entonces, si nosotros no permitimos que haya ciertos animales que puedan digerir las matas y puedan sembrar en los lugares, en la memoria que el animal tiene, porque el animal tiene una memoria mucho más, menos obtusa que la nuestra, menos rápida, y puede empezar como a identificar y a decirnos por dónde es que tienen que ir la relación entre las aguas con las semillas. Digamos que una de las cosas más lindas que aprendí en la selva es que los animales siempre encuentran comida en la selva. Así nunca les hayan dicho dónde se cultiva, ¿no? Los animales siempre buscan la época de frutales de en tal lugar y por eso se mueven y uno se pregunta, bueno, ¿por qué se mueven, no? ¿Por qué es que un animal en el monte sabe perfectamente a dónde llegar para alimentarse y cruza kilómetros y kilómetros para llegar a ciertos acuíferos, como pues lo hemos visto en todas las videos de National Geographic? Y es también como esa memoria que tenemos en interespecie, ¿no? Y cómo podemos permitir que en la medida que haya paciencia, como hace María y Elena, para que sucedan cosas, también nos permitimos que las mismas memorias de los animales y de las plantas reconozcan el territorio, ¿cierto? Porque si no los dejamos, pues digamos que es difícil confiar en que podamos descubrir cosas. Eso quiere decir que descubramos también que hay culebras y que hay arañas y que hay ratas, ¿no? O sea, esto no Y es como, zancudos. y que hay zancudos y que es parte de empezar a entender que eso es vital y que eso está bueno y que eso genera oxígeno y que eso nos permite descubrir otras cosas y que en la medida que sigamos teniendo plantaciones y monocultivo y cosas cerradas, pues estamos respirando menos, ¿no? Como relaciones que parecen obvias, pero pareciera que no, porque realmente pues todo está cultivado. Y me acordé de lo que dijiste ahorita del rábano, por eso traía esa imagen, es que muy decía que los vellos urticantes, ¿cierto?, de la ortiga es la esencia de vida de un ancestro. Entonces cuando dijiste que el rábano perdía su pelusa y que ahí estaba débil, ¿no? Cuando uno empieza de verdad a conversar como conversamos nosotros entre nosotros, ¿no? Como la gente que está en este proceso, pues como Elena o María y bueno, tantos otros que estamos acá, uno empieza a entender ciertas cosas de una sutileza que es muy conmovedora, ¿no? La ortiga realmente, pues parte de sus beneficios tiene que ver pues con sus espinas urticantes y en la medida que sepamos que esta pues es una palabra que también nos traía muy bella, y es Kenioka, nos decía, ¿no? Que Kenioka, y ahí es como para Elena y preguntarle también a ella, él hablaba de la fuerza vital de la naturaleza, ¿cierto? Cuando él fue a las cascadas de la Chorrera, él decía, sí, aquí están los árboles, aquí están las plantas, pero es como si la fuerza vital estuviera escondida. Como ha habido tanto maltrato, como ha habido tantas construcciones, como ha habido tanto, no está lo vital por fuera, la manifestación, digamos, de esa sabiduría. Y también pues un poco pensando en lo campesino y en la fuerza que hablábamos ahorita de las plantas, ¿no? ¿Qué plantas aguantan y qué plantas no? Que lo dice Mateo también, o sea, qué plantas terminan ahogándose es porque no tienen la fuerza suficiente. Esa energía vital es fundamental para continuar la vida, ¿no? Esa energía vital
necesitamos como permitir, dejar manifestar. Y en la medida que controlamos todo, pues eso pues no sucede, ¿no? Y es una invitación, pues pensando también en el rincón de María en este ejercicio de dejar ser, ¿no? De permitir que la fuerza renazca y resurja, que no controlemos y que permitamos reconocernos en esa ignorancia, en esa eh, sí, fragilidad en la que estamos en este momento. Y yo quería terminar pues con esta imagen, ¿no? Cuando uno piensa en la Amazonía, uno piensa en algo así, ¿no? Verde, pristino, perfecto, gigante, pero pues realmente no sé si alcanzan a ver la diferencia, más o menos la Amazonía es así, ¿cierto? Todo lo que es blanco es deforestación absoluta. Esto lo dibujé a partir pues de unos mapas de RAICIC y del Instituto Socioambiental con varios países que han hecho pues todo un estudio de la calidad del bosque en la Amazonía, y pues todo lo que vemos en blanco es deforestación total, ¿cierto? En este caso tenemos aquí en Colombia Caquetá, si logran ver Putumayo, Caquetá está pues prácticamente deforestado. La comunicación, ¿cierto? Que es por la Macarena, y por algo que queda entre el Putumayo, pues es lo único que permitiría seguir conectando los bosques de páramo con los bosques de la selva. Y todo lo que ven en gris, pues son bosques que no sabemos su estado, son bosques que están débiles, y lo que vemos en verde son bosques que son parques naturales o resguardos indígenas. Es decir, que lo que nos queda de la Amazonía es lo que políticamente pues, se ha conservado afortunadamente como parques nacionales o resguardos, y que obviamente ha sido el conocimiento de los indígenas que viven en estos territorios los que ha permitido que no desaparezca este bosque. Me falta una tercera imagen para quitar ese gris y ver que lo que nos queda de Amazonía es muy poco, que tenemos un mapa en la cabeza que no existe y que realmente tenemos que permitirnos entender que estamos interconectados pues, con la selva, ¿no? Que hace parte también como de nuestra propia historia y de nuestra propia vida. Aquí me pasó algo muy bonito, y es que me acordé que de pronto me dice el que cuida la finca, me dice, no, es que en ese riachuelo hay capitanes. Y yo, no, ¿cómo así? Si eso es endémico de Bogotá. Y resulta que hay acá un pariente del capitán, ¿no? Un pariente cercano, también le llaman capitanes, la briola, que es como el capitancito de la cuenca del Cauca. Y eso es como muy hermoso para uno, ¿no? Encontrar como un camino entre Porque las... el capitán es un bagre. El capitán es un bagre, sí. Que está en la Amazonía. Pues, mejor dicho, ahí volvemos Sí. a ver todo este fractal que no para de moverse entre los territorios. Otro bagre, otro de los que se quedó varados en tierra fría. Muy hermoso, Bárbara, muy doloroso el último mapa, ¿no? Muy fuerte, como para dejar de hacerse la cosa de Colombia magia salvaje, que es tan absurda, ¿no? Porque además es un saber lo que permite la conservación, ¿no? Todo lo contrario a lo que le dicen a uno, no, que si el ser humano está allá, entonces todo se acaba. Es al revés, eso depende de qué ser humano conectado esté ahí. Hay unas preguntas. ¿Les leo? Sí, léele. Listo. Lina Alzate pregunta, ¿qué concluyó doña Elena sobre comer la selga aparte del sabor? Pero no sé si Elenita esté conectada o... Sí, señora, aquí estoy. Entonces, sí, Elena ha concluido algún efecto en su cuerpo por consumir otros alimentos con la misma frecuencia. Entonces, aparte del sabor, ¿sacó alguna otra conclusión de comer y comer acelga? No, María, o a la persona que hizo la pregunta, de que entonces mezclarla
en mi caso, ¿no? Porque es que la como de muchas maneras, pero ahora la mezclo con otras y no utilizo la sal, además que yo no necesito, pues yo no debería de comer tanta sal, ¿no? Entonces no pongo sal, pero ya la mezclo con otras cosas y de muchas maneras, de muchas maneras. Pero María, si me permite, yo quería hacerle una pregunta. Al su merced decir que el rincón vegetal, eh, ¿qué observó, qué sintió en su cuerpo? Porque le comparto lo mío, es que ver salir las plantas solas sin sembrarlas, yo digo, yo definitivamente no hago nada, yo no hago nada, las plantas parecieran que trabajaran de día y de noche y que no descansan y que trabajan y trabajan para mí. Su merced, ¿qué sintió en el cuerpo cuando ve que se hace este ecosistema tan fabuloso? Pues es que lo que pasa es que hoy cuando lo recorrí, pues noto que le han macheteado bastante, ¿no? Como que es muy Ya. difícil lograr que de verdad lo dejen sin tocarlo, ¿no? Es bien difícil. Entonces, cuando veo detalles de machete, me angustio Ah, tanto que me ah, pierdo del disfrute y tengo que lograr como fijarme en lo que ha crecido y no en lo que han quitado, ¿no? Hay cierta tensión que todavía, pero cuando yo amo la maleza, ¿sí? Yo amo el desperdicio. claro, Para mí claro, ver un rastrojo es sinónimo de belleza. sí, Entonces, como ver la casa de otros, ¿no? Es algo así, ver que gracias, María. hay casa para otros, no para, pues para mí hay casa segura en todo el planeta, ¿no? Cambio para tantos que hemos desplazado, volver a darles casa es muy, muy hermoso. Cuando veo la yuca mordida, los mangos mordidos, es muy hermoso. Claro. Porque Bien, Marita, bien, bien. Me alegra por su merced. Bueno, aquí dice Angélica Bernal, esa relación de cada cultura y cada territorio con las plantas es hermoso, divino, ancestral. Yo tengo epilepsia, por eso confié en la cannabis. Sin embargo, ella no viene de acá tan cerca. Tuve en cambio varias experiencias con yagé y la última experiencia que tuve con esas plantas duré más de 6 meses sin convulsiones. Inmediatamente volví a acercarme a la marihuana y convulsioné. Cada vez que me acerco a la cannabis me pone a convulsionar. Al contrario de lo que normalmente es recomendado para la gente en general, tengo una relación hermosa con el yagé, porque tuve la oportunidad de vivir con varios indígenas, pero tengo una relación compleja con la marihuana y con la luna llena. Cada que aparecen, muy probablemente tengo muchas convulsiones. Mujer, tierra, plantas. Qué Angélica belleza. no pregunta nada, nos cuenta una experiencia. No sé si Elena tiene algo o Bárbara para decirle. Yo le diría que ha sentido la relación con la planta y lo ha leído muy bien, si ve lo que ella dice, ¿no? Entonces esa es la observación, su sentimiento y su ser, ¿no? Divino, divino también que nos compartan eso, hermoso. Sí, creo que es como una señal de lo mismo de María con su rincón de la maleza o Eso, cada una de nuestra experiencia, que es que el cuerpo es mucho más complejo de lo que creemos, claro. ¿no? Nuestra relación con lo que ingerimos, nuestra memoria genética, el territorio mismo, ¿no? Entonces somos un vehículo, ¿no? De descubrir nuestro camino y de entender que es benéfico para nosotros y que el territorio es un maestro, pues en ese ejercicio, las plantas y que pues obviamente que gracias por compartir ese relato. Bueno, dice Margarita Pulido, ¿cuánto tiempo lleva encontrando la finca? Está hermosa. Ah, me encanta, está hermosa, sí. Aquí la gente dice que eso está enmontado, que eso es un malecero espantoso y que aquí han dejado caer la finca. Esa es como la visión. Eso lleva creciendo apenas 4 años.
nada. Y ya es impresionante cómo son de grandes los árboles pues, que han sembrado los pájaros y los murciélagos, ¿no? Ed nos dice que a los que nos interese nos recomienda El Jardín en Movimiento de Gilles Clermont, que habla sobre eso, dejar que las cosas sucedan y la labor del jardinero para potenciarlo, más no luchar contra ellas. Y Soitza dice, Bárbara, ¿podrías repetir el nombre del libro de Idartes? Creo que dijiste de Idartes. ¿Dónde están los mapas con los acuíferos de Bogotá? Ese es un libro que lanzamos en septiembre del año pasado, que se llama La curación como tecnología, que fue el mismo que leíste, Soitza. Sí, estamos hablando con la misma Soitza. Sí. Sí, es la misma, es el mismo. Ahí está ese mapa. Sí, sí. Ah, ok, gracias, Bárbara. Vale. Bueno, Bárbara, ¿quisieras decir algo más? No mucho más. Ha sido muy bonito. A mí me parece que lo más importante de esto es como la conversación entre las tres. Creo que se articula algo que es mucho más como poderoso a que uno solo tenga como un relato, porque esto es inconmensurable. O sea, como que nuestro trabajo es algo que bueno, también no nos han, pues tanto como en tu finca, que ni siquiera permiten un pedazo de rastrojo, ¿no? Sí. Es como que así la academia, así los espacios, así la cultura, así como casi que todas las cosas, es como que necesitamos, es como que se deje tranquilo y se permita hacer y podamos leernos y sabes, tener errores y saber que no sabemos todo y que una forma de clasificar es una forma y que hay otras taxonomías y que hay otras sensibles desde el propio saber. Entonces, pues creo que las mujeres además, pues hace poco un excombatiente decía, es que lo más importante para nosotras es que nos den tierra, porque si alguien sabe manejar la tierra somos las mujeres. Entonces, todo eso cambiaría la historia, todo eso cambiaría muchos patrones de comportamiento, no solamente desde un lado como femenino de lo de mujer, sino de permitir ser ciertas cosas que han sido, digamos, cortadas con machete o controladas. Pero mil gracias, María, ha sido divino todo este espacio y también el espacio de ON por haber hecho las charlas y pues permitirnos ir armando este proceso. A Elena, de verdad, es un ejemplo para todos nosotros. Bienvenidísimos, pues, de verdad, los que nos conozcan a Elena, buscarla y escuchar los otros podcasts, pues, o los otros encuentros que ha habido de crear el suelo para que, pues, podamos seguir, ¿no? Esto es, de verdad, mi lema es abracemos la ignorancia, sin problemas, seamos respetuosos y ya, o sea. Muchas gracias, Bárbara, estuvo increíble. Y gracias, Elena, y gracias, Marcela y Odeón. ¿Elena quiere decir algo? Más quería como entre el público que hay si todavía le faltaba algo, porque pues aquí nosotras seguimos alargando, pero más como el público. Yo quería saber de los que están, si aún tenían algo por preguntar o aportar. Pues sí, no han escrito más. Ah, bueno, listo. Entonces ahí estamos bien. Gracias, Bárbara. Gracias. Si la distinguía, no me acordaba, pero ella me recordó. Muchísimas gracias. Gracias, María. Y lo mismo a Marcela aquí y a Odeo. Muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos el miércoles para aprender los purines y los preparados que hace Elena, pero es muy bonito irse pensando para el próximo miércoles que precisamente se trata de no luchar, ¿no? Hay alguien que está presente aquí en este chat, que es mi maestra espiritual, que me alegra mucho que se haya podido conectar hoy y me decía que una vez alguien le dijo a su maestro que con esto podía luchar contra todas las malas energías. Y el maestro le dijo, pero es que yo no tengo que luchar contra nadie, entonces su receta no me sirve.
Entonces, de pronto, como dice Mateo, tal vez la planta hay que cambiarla de lugar antes de echarle algo o ir observándola muy bien antes del próximo miércoles, que igual chévere saber el ajuají, todo lo que nos va a enseñar Elena, pero lo principal que me ha dicho Elena siempre es, cuando yo le pregunto la receta, me dice, María, póngase a mirar la planta. Entonces, gracias y pues nos vemos el próximo miércoles.